Muy bien, hermanos. Buenos días para todos. Estamos felices de compartir con ustedes en esta mañana. Saben que estoy conociendo la iglesia. Y cuando digo estoy conociendo la iglesia, no me refiero a ustedes, porque en su gran mayoría pues los conozco. Estoy conociendo la estructura física. Hacía mucho tiempo no venía a acompañarlos, a predicar, a compartir con ustedes. Felicitaciones, la iglesia está muy linda, pero lo más lindo de la iglesia son ustedes sin lugar a dudas. Hermanos, la iglesia de Andes les envía muchos saludos. Somos una familia, les tenemos en el corazón. Entonces, hoy es un motivo muy especial para reunirnos en este ambiente. Yo en lo personal estoy muy feliz. ¿Por qué? Porque los veo a ustedes, porque encuentro muchas caras conocidas, porque el profe es la primera vez que sube a plataforma, encontramos una cara nueva, un hermano nuevo. Algunos no están de los que son de esta iglesia, pero estoy seguro que están haciendo la obra, están compartiendo, están conectados con el cielo. Sin lugar a dudas es fundamental. Beleño, un gran aprecio, hermano, pastor. Mucho tiempo nos hemos visto y el Señor nos sigue regalando muchos días más y mucho que hacer en su ministerio. Bueno, Mario llegó saludando mucho, ojalá no se pase todo el tiempo saludando, porque no se trata de eso, se trata de abrir la palabra de Dios y compartirla. Entonces, por favor, ustedes así sentaditos, voy a esperar que se ubiquen. Y así sentaditos vamos a inclinar el rostro para que conversemos con nuestro Señor a través de la oración y de esa forma pues vamos a tener la bendición del Espíritu Santo para este momento tan solemne. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Santo, porque nos has regalado una mañana maravillosa. Gracias porque hoy en tu casa de oración nos permites compartir tu santa palabra. Gracias, Señor, porque estás presente acá, pero no solo en el templo, sino en el corazón de cada hijo tuyo. Que Dios Espíritu Santo nos acompañe en esta mañana y que con tu santa y divina autorización podamos compartir tu palabra. Pero Dios, que no sean las palabras del predicador, sino que sean las palabras tuyas las que afloren a mis labios, para que de esa forma el mensaje pueda ser puro, ya que nosotros somos imperfectos. Perdona nuestros pecados, acompáñanos, oramos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy queremos compartir un tema que a mí me apasiona realmente. Me parece muy especial. Claro, cuando abrimos la Escritura y a veces vemos los fallos, los errores de algunos hombres, o vemos los triunfos, vemos cómo Dios les ha sostenido, les sostuvo en el pasado, también todo ello es pedagógico para nosotros y sin lugar a dudas es gratificante. Quiero decir, en la palabra de Dios no hay nada que no nos apasione, porque aún en medio de los momentos en los cuales Dios ha tenido que castigar a sus hijos, lo ha hecho mostrando que el amor de Dios está presente. Pero hoy queremos hablar acerca del toque sutil. Así se llama el tema de hoy, el toque sutil. Hay momentos en que recibimos de pronto un paquete y se nos dice, llévalo con cuidado, llévalo con cuidado. Inmediatamente, ¿qué pasa por nuestra mente? ¿Qué puede haber en ese paquete? A ver, vamos a hablar de cosas delicadas que pueden ir en un paquete. Unos cristales, ¿cierto? Unos cristales son delicados, hay que tener cuidado. Ahora, un paquete que de pronto no es así tan especial en su valor, pero que es muy delicado. Paquetico, una bolsita que contiene unos cuantos huevos. Hay que llevarlo con cuidado, porque de otra manera, si tocamos brusco, no vamos a llevar nada. ¿Cómo eres cuando tocas algo físicamente?
lo haces con delicadeza, lo haces con cuidado o lo haces de una manera brusca. Pero el toque con delicadeza puede ser porque necesitas hacerlo de esa forma. ¿Qué tal si le estás jugando una broma a tu papá, a tu mamá y entras al cuarto y sustraes el celular para fingir por un momento que el celular ha desaparecido? ¿Cómo lo harías? De una manera sutil. Tú no puedes entrar caminando con mucha fortaleza, con mucha decisión. Tienes que saber hacerlo. Hay momentos en que un toque sutil es necesario. Y cuando hablamos de un toque sutil, ¿qué tal hablar de la inocencia que en algún momento nos ha acompañado o que nos acompañó? Quiero contarles a manera personal de mi experiencia. Cuando estaba pequeño, muy pequeño, y entonces mi padre y mis hermanos mayores, e inclusive algunas de mis hermanas mayores, se dirigían a hacer la recolecta de café para ganar el dinero, yo pensaba algo muy distinto. Yo pensaba que ellos iban a la cafetera porque allá encontraban los billetes y las monedas. Yo pensaba que sencillamente iban a hacer la recolección del dinero y era el sitio. ¿Cómo aparecía el dinero allá? Yo no sé, yo no me explicaba eso, pero yo pensaba que de esa forma era que el dinero llegaba a nuestras manos, a nuestra casa, para suplir las necesidades. Ahora, ¿realmente era esa la forma? No. Cuando pasó el tiempo, entonces sí me di cuenta que había que ir a hacer un trabajo difícil, hacer un trabajo exigente, y que entonces cuando papá o uno de ellos decían, hoy me fue mal, no fue porque recolectó muy pocos billetes o muy pocas monedas, sino porque no pudo recolectar mucho del grano y entonces lógicamente su sueldo se vería menguado, ¿cierto? Hermanos, nosotros tenemos que pensar en las necesidades nuestras, pero debemos tratar de pensar en la situación por la que otras personas están pasando. ¿Qué hablar de un toque sutil? Yo quiero que por un momento vamos a la lectura bíblica y entonces miremos lo que está sucediendo en esta situación, ¿cierto? La lectura bíblica, para quienes no recuerdan el texto, la encontramos en el libro de San Marcos. San Marcos en el capítulo 9. Vamos a ubicarnos ahí, por favor, para que estemos todos muy concentraditos. San Marcos, capítulo 9, versículo 23. ¿Quién habla ahí? Directamente es Jesús. San Marcos capítulo 9 versículo 23 dice, y Jesús replicó, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús está realizando un milagro. Está realizando un milagro y entonces siempre Él quiere condicionar, o mejor, quiere llevar a la práctica de la reflexión a aquella persona que va a recibir el beneficio. Debe haber una razón, la persona debe tomar la decisión. Quiero gozar de ese favor de parte del cielo. Debe evaluar una cantidad de situaciones externas. Y Jesús lo lleva a esa reflexión. El texto nos está diciendo en las palabras de Jesús, palabras textuales, dice, y Jesús replicó, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En este momento, hagámonos la pregunta, ¿nosotros podemos creer? Yo de pequeño creía que papá iba a recoger el dinero a las fincas, a los predios, pero no era posible. No estoy contradiciendo las palabras de Jesús, jamás me atrevería a semejante cosa. Cuando dice todo le es posible, todo está dentro de un contexto establecido. Dios tiene unas herramientas, las cuales ha diseñado
para alcanzarnos a través de la salvación. Y esas herramientas que Dios ha diseñado es para que tú y yo cada día seamos cristianos más robustos en nuestra fe y por ende en nuestra relación con el cielo. Dios no quiere llevar a su casa a extraños. Dios no le va a dar la salvación a extraños. Dios le va a dar la salvación a sus hijos. Tenemos que confiar, tenemos que creer, tenemos que interactuar con Dios, tenemos que estar en esa relación práctica, tenemos que convertirnos en hombres y mujeres integrantes de la familia celestial. Porque saben una cosa, Dios va a llevar al cielo a sus hijos, sin lugar a dudas. Es a ellos a quienes Dios va a llevar. Nosotros formamos parte de esos hijos. Yo los invito para que nos ubiquemos en el libro de San Marcos, capítulo 5. Estábamos en San Marcos, pero vamos a cambiar acerca del capítulo, del texto y de la escena. San Marcos, capítulo 5, y vamos a estudiar desde el verso 21. Ahora, Jesús, cuando estuvo en esta tierra, fue un hombre asediado. A Jesús le asediaban algunos, habían llegado con buenas intenciones, llegaban con buenas intenciones ante el maestro, pero otros, la gran mayoría, llegaban con el propósito de tratar de entramparle, de tratar de hacer una estrategia en contra de él para acusarle ante los líderes del pueblo y, ¿por qué no?, inclusive ante los romanos. A algunos les incomodaba demasiado la presencia, las enseñanzas, la palabra de Jesús. Pero muchos llegaban sedientos porque necesitaban del maestro, porque necesitaban de sus palabras de ánimo, porque estaban pasando por momentos difíciles. Y es así como un hombre, el cual se llamaba Jairo, dice el verso 21. Entonces Jesús volvió en la barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una multitud allí junto al mar. Jesús siempre estaba rodeado de grandes masas, dice el 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Ahora, era un hombre importante, era un hombre destacado. Este Jairo tenía nombre, tenía oficio, tenía profesión, tenía dedicación. Y dice que él llega a buscar a Jesús. ¿Cómo está Jesús? ¿Está solo? No, Jesús no está solo. Jesús está rodeado de muchas personas. Este viento me dice que por favor no continúe mi exposición ahí. Voy a mirar cómo hago para estabilizarme un poco, que no... ¿Algún objeto pesadito, por favor? El micrófono, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces dice que, verso 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Él trae un propósito en especial al acercarse a Jesús. Y dice... verso 22, al ver a Jesús se postró a sus pies. Primero, ¿cuál es su reacción? Postrarse a los pies de Jesús. ¿Esto qué indica? Reconoce su humildad, reconoce su mansedumbre, reconoce la supremacía de Jesús. ¿Quiere hacerlo por la parte espiritual? ¿Quiere hacerlo por qué? ¿Por qué nos acercamos nosotros a Jesús? Saben que a veces nosotros nos podemos acercar a Jesús por la razón equivocada, pero a Jesús no le importa tanto eso. Jesús quiere que nos acerquemos y cuando nos encontramos con Jesús, Jesús quiere que ahí sí sigamos con Él, no por la razón equivocada, sino por la razón correcta. Jairo llegó ante Jesús, se postró y en el verso 23 le dice, y le rogó con fervor. Noten el énfasis que coloca el evangelista. Dice, le rogó. ¿Qué significa rogar? Rogar significa insistir. Rogar significa tratar de persuadirse. Rogar significa ayúdame a pesar de.
Rogar significa te necesito, estoy dependiendo de ti. Mis manos están atadas, confío en ti. Solo tú puedes solucionar mi problema. Llega entonces ante Jesús y dice que le rogó con fervor. En otras palabras, le rogó con fe. Era un hombre convencido del acto que estaba realizando en ese momento. Entonces viene y le ruega con fervor. ¿Y qué es lo que le dice? Mi hija está muriendo. Ven, pon las manos sobre ella para que sane y viva. Era que Jairo sabía. Jairo había escuchado todas las cosas que Jesús había hecho en pro de muchas personas. Era que en el corazón de Jairo, era que en la mente de Jairo no se albergaba ninguna duda de que el maestro fuese incapaz de sanar a su hija. Le dice, no necesito que tú vayas y me hagas una fórmula y me mandes a la droguería, a la farmacia, a ver qué tipo de medicamentos voy a comprar. Es suficiente que tú coloques las manos sobre ella. Y estoy seguro, tengo fe de que esta niña, mi hija, será sana. Cuando yo me pongo a pensar en esta situación, me digo, ¿has llevado a un paciente, un familiar, a urgencias? ¿Has estado en algún momento en una sala de urgencias? Y ahora tú llevas a tu familiar allá a urgencias. ¿Y qué es lo que pasa? De pronto tu hermano, tu hija, qué sé yo, sea quien sea, llega a urgencias y se queja. Y tú lo miras, y miras al portero, y miras al personal médico que le atiendan ligero. Pero ¿saben una cosa? Esa es la escena que están viviendo otros en el mismo momento y en el mismo lugar cuando tú estás en urgencias. Entonces, ¿qué dicen en urgencias? De no ser un caso extremo, hay que atender por orden de llegada. Hay que hacerlo de esa forma. Pero nos vemos tentados a pensar, el caso de mi paciente es el caso extremo, es el caso peor. Pero ¿sabes una cosa? Todos piensan igual, todos pensamos igual cuando estamos en una sala de urgencias. Ahora Jairo ha llegado ante el médico, pero el médico tiene problemas, hay mucha gente. Hay mucha gente que estorba que Jesús se desplace rápido. Yo creo, hermanos, que si Jairo hubiese estado en una época moderna como la nuestra, ¿qué habría hecho? Le llega con la moto, maestro, lo llevo de parrillero. O le llega con su auto, maestro, súbase al auto porque es que lo voy a llevar ya. Mi hija está que se muere. Pero ahora hay un problema. Hay mucha gente que está incomodando, si cabe la expresión, estorbando para que el maestro se pueda desplazar rápidamente. Y Jairo comienza a perder la paciencia. Es normal. Jairo comienza a incomodarse. Pero ¿saben una cosa? Todo lo que está pasando, Jesús lo tiene bajo control. Y Jairo cree que Jesús no tiene el control de la situación. Eso es lo que está pasando en el momento. ¿Cuántas veces tú y yo vamos a Jesús y parece que Jesús no tiene el control? Parece que fuimos a la persona equivocada. Parece que fuimos al sitio equivocado. ¿Cuántas personas en sus hogares tienen un rinconcito? Y es el altar donde estudian, donde se arrodillan, donde cantan, donde alaban, donde imploran con fervor, como lo hizo Jairo ante Jesús. Pero parece que Jesús no escuchara. Nos da la apariencia que Jesús no escucha. Pero Jesús sí está escuchando. Jesús tiene más cosas que enseñarte que las que tú y yo nos imaginamos. Para Jesús el problema es más grande, inclusive que la propia hija de Jairo esté enferma y esté a punto de morir. La situación está difícil para Jairo. Para Jesús la situación está sencilla.
Versículo 24. Sin embargo, es entre paréntesis, ese lo coloco yo. El texto dice, Jesús fue con él. Y le seguía una gran multitud y lo apretaban. Qué difícil. ¿Te has visto en un trancón? En estos días bajaba de culto un sábado de la iglesia de Andes. Y los hermanos que han ido saben que uno baja, tiene que cruzar el parque y posteriormente desplazarse a la parte de abajo del pueblo para estar en el hospital. Y un señor bajaba en su carro y ese señor bajaba tan preocupado que pitaba porque llevaba un duelo suyo para el hospital. Y entonces buscábamos darle el paso lo antes posible. Yo creo que Jairo en este momento quería coger a las personas que interrumpían que impedían que Jesús se desplazase rápido y hacerlos a un lado. Oigan, no estorben, mi hija está enferma, necesito que el maestro llegue pronto a mi casa. Pero Jairo, sin saberlo, ya estaba en una escuela de aprendizaje. Ya en ese momento el maestro estaba empezando a transmitirle a Jairo lecciones importantes. Es que cuando a ti y a mí parece que las cosas nos están resultando mal y estamos en las manos de Dios, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Saben cuál es el problema? Que tú y yo no sabemos qué es bien. No sabemos. Hay cosas que nos parecen difíciles, hay cosas que nos incomodan, hay cosas que nos crean dificultades, pero que el Señor dice, son bien, hijo, y es necesario que pases por estas pruebas. Porque tengo para ti propósitos tan grandes que todo esto es parte de la pedagogía. Todo esto es parte de la capacitación de la cual dispongo para ti. Al maestro le es difícil desplazarse. Y dice el versículo 25, estaba allí una mujer que padecía hemorragia desde hacía 12 años. Ahora Jairo, ¿qué dice? Por favor. Ahora sí se nos están complicando las cosas. Ahora mi paciente, mi hija, que es la primera que ha llegado a urgencias y aparece esta señora en el camino para tratar de complicar las cosas. Pero hasta el momento Jairo no sabe que esta mujer está ahí. Pero ¿saben? Esta mujer también se ha creado sus ideales en torno a cómo solucionar su problema de salud. Porque es que cuando tú tienes problemas, tú no vas a pensar en mis problemas. Tú vas a pensar en tus propios problemas. Y cuando tú sabes que Jesús es la solución para esos problemas, tú diseñas una cita con el Maestro. Cómo encontrarme con Él, cómo hablar con Él, cómo hacer que yo pueda ser asequible a la presencia del Maestro, cómo convertirme en prioridad para Él. ¿Y qué cosa? Menos mal que a nosotros no nos toca. Menos mal que es a Él a quien le toca porque Él sabe hacerlo. ¿Qué tal que todos estamos soñando con ser la prioridad de Jesús y Jesús quiere satisfacernos a todos? Y saben, y logra hacerlo porque Jesús nos ama profundamente, porque Jesús es Dios, porque tiene poder y porque ese poder lo tiene dispuesto a nuestro alcance. Nos dice, reclámenlo, tengan fe, confíen en mí. ¿Qué nos desea la lectura bíblica? Que si nosotros, en otras palabras, tenemos fe en nuestro Dios, todo lo que pidamos nos es posible, nos será concedido. Yo pregunto, ¿alguno de nosotros acá no tiene problemas? ¿No ha tenido problemas alguna vez en la vida? Hay mañanas en que sentimos, Señor, para levantarme, para enfrentar la vida, ¿cómo lo voy a hacer? Unos en una magnitud, otros en otra magnitud, pero siempre nuestros problemas son grandes.
No me importa la calificación que le den los demás. Mis problemas son grandes porque yo los evalúo de acuerdo a mi capacidad mental, de acuerdo a lo que yo estoy enfrentando. Ahora, esta mujer quiere pasarse por el camino mientras Jesús va a atender un asunto totalmente de urgencias. Verso 26. Dice de que ella, ya nos dice el verso anterior, que ella tenía un problema de salud muy serio. 12 años llevaba acompañada de ese problema. Verso 26. Había sufrido de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin ningún provecho. Antes iba peor. Ahora, cuando tú tienes un problema de salud, cuando yo tengo un problema de salud y veo que mi dinero no está logrando nada, veo que voy al especialista, veo que voy al experto en esa rama de salud, a quien me tiene que atender y no he logrado nada, el dinero se desaparece, la economía se desmorona, pero por el contrario, mi problema de salud aumenta. Entonces, yo pienso que las cosas no están fáciles. Entonces es ahí cuando yo pienso que la dificultad es muy seria. Entonces es ahí cuando esta mujer dice, si yo me encontrase con Jesús, Jesús sería digno. Yo sería digna de que Jesús me salvase, de que Jesús me ayudase. Ahora, tenemos que ver una situación. ¿Cómo llega Jairo ante Jesús? Lo hace en una forma muy espléndida. Yo me atrevería a decirlo así. Lo hace en una forma pública. No se esconde. No le da temor acercarse a Jesús. Llega, se postra ante él. Le ruega con fervor. Mi hija se está muriendo. Mi hija está enferma. Necesito que vayas y coloques sus manos sobre ella para que mi hija se sane. Pero esta mujer sería una mujer tan hábil, una mujer tan destacada, una mujer tan culta, una mujer se sentiría tan digna de acercarse de esa manera a Jesús. Cada quien diseña su entrevista con el maestro de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a su confianza. ¿Cómo lo hace ella? Yo sé que no les estoy predicando nada nuevo, pero espero que el enfoque que le estamos dando al tema en esta mañana sea dirigido por Dios Espíritu Santo y nos esté ayudando grandemente. Esta mujer, dice verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, llegó por detrás de él, entre la multitud, y tocó su vestido. ¿De dónde aparece el título del sermón de esta mañana? El toque sutil de esta mujer. Esta mujer no quería que Jesús se diera cuenta. Ella dice, acá está, y me voy acercando a él. ¿Y cómo está su corazón? ¿Cómo están sus sentidos? Despiertos, atentos. ¿Tiene fe esta mujer? Bastante. Ella dice, solo con tocarlo, solo que yo alcance a tocarlo y yo me voy a sanar, yo voy a estar bien. Ahora yo pensaba que el tiempo era muy largo y ya en este momento empiezo a pensar que el tiempo es muy corto. El reloj avanza, pero vamos, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Verso 28. La percepción, el concepto, lo que ella tenía claro en su mente, lo que ella había tejido para sí en su mente, porque pensaba, si tan solo tocara su manto, quedaré sana. Esto me acuerda de aquel hombre. Cuando ve a otro suyo superior, ve que se va en un carro de fuego al cielo y se le cae el manto. Estoy hablando de Eliseo y Elías. ¿Y qué hace Eliseo? Toma ese manto. Y cuando llega al Jordán dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Es un desafío, casi es un desafío para Dios. Y con ese manto golpea el agua del Jordán. Y el Dios de Elías no se hizo demorar en presentarse. Mostró la evidencia. Ahí estaba el Dios de Elías y ahora el Dios de Elías sería el Dios de Eliseo. Esta mujer dice, si yo tan solo tocase su manto, sería suficiente para salvarme, para sanarme de esta enfermedad. He gastado todo, pero yo sé
El remedio puede ser tan sencillo, es solo que yo tenga a Jesús al alcance, solo que mi mano logre tocar su manto. En el acto, Jesús, dándose cuenta del poder que había salido de él, se volvió a la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi vestido? Ahora es extraño la pregunta de Jesús, ¿quién ha tocado mi vestido? ¿Qué le dicen los discípulos en el verso siguiente? Maestro, todo el mundo te apretuja, todo el mundo está en torno de ti. ¿Quién ha tocado mi vestido? Preguntas. La pregunta es, ¿había alguien que en ese momento hubiese tocado el vestido del maestro con las intenciones que ella tenía en su mente? Nadie, solo ella. Solo ella. Y quiso hacerlo de esa forma para pasar desapercibida. Pero Jesús, miren lo que dice el evangelista. Dice, Jesús sintió que había salido poder de él. Hay otras versiones de la Biblia que dicen, Jesús sintió que había salido virtud de él. En otras palabras, no nos está diciendo más que Jesús sintió que el poder sanador de él había salido para ingresar en el cuerpo de esta mujer. Yo les digo, hermanos, qué fe, qué confianza, qué seguridad. ¿Alguna vez has pensado, si tan pronto tuviese un toquecito sencillo con Jesús, qué pasaría con mi vida? Sin embargo, Jesús quiere ser el que nos toca, no que nosotros vamos a tocarlo a Él. Jesús quiere tocar nuestro corazón. Jesús quiere cambiar nuestras vidas. Jesús quiere hacer de nosotros personas diferentes. Y esta mujer con su problema de salud siente que con un encuentro, con un toque sutil con Jesús quedaría sana. Y nosotros le decimos al Señor, Señor, toca nuestro corazón. Y parece que nuestro corazón sigue enfermo. Parece que seguimos con problemas de salud espiritual. ¿Qué pasará? ¿No es acaso el mismo Jesús que caminó por Galilea, que caminó por Judea? ¿No es el mismo Jesús que le devolvió la vista a los ciegos, que resucitó a los muertos, que hizo una cantidad de milagros? ¿No es acaso ese el mismo Jesús al que nosotros seguimos y el que nosotros pretendemos que toque nuestra vida para cambiarnos, para hacer de nosotros personas diferentes? Jesús es el mismo. ¿Saben cuál es el problema? Nosotros no somos lo mismo que esta mujer. Lamentablemente. ¿Qué cosa nos falta? ¿Tenemos fe? Decimos tener fe, pero nuestra fe es tan corta, nuestra fe es tan pequeña, nuestra fe es tan insignificante. Dice el versículo 29, y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel mal. Perdón, ya nos habíamos devuelto un poco. 31. Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miró alrededor para ver a la que lo había tocado. Entonces la mujer, atemorizada y temblorosa, sabiendo lo que le había sucedido, vino, se postró ante él y le contó toda la verdad. Ahora esta mujer tiene que decirle qué es lo que ha pasado. Está nerviosa, está preocupada. ¿Cómo va a reaccionar Jesús? Si pudo sanarme, también puede causarme un mal más grande. Ahora ella está con mucho temor, pero Jesús no vino para hacer mal. Jesús vino para hacer el bien y le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, queda sana de tu enfermedad. Jesús dice, yo no voy a sanarte a escondidas. Vamos a hacerlo público. Si vamos a tener una relación, tú y yo, debe ser una relación en la que realmente el mundo debe saber. Yo te reconozco ante el mundo y tú me reconoces ante el mundo. Pero por un momento pensemos, ¿qué pasa con Jairo? Se ha dado todo esto. Su hija está enferma. Llegó para que Jesús le atendiese.
Ahora, Jesús está haciendo otras cosas. ¿Por qué se pone a preguntar que quién le ha tocado? Maestro, mi hija se está muriendo y tú estás aquí tratando de solucionar unos problemas y no me estás dando prioridad. ¿No has estado de pronto en un almacén donde llegas primero y luego atienden a una persona que llegó último que tú? ¿Y qué piensas? ¿Te sientes bien? ¿Te incomoda? Es que yo llegué primero. Algunos pelean o peleamos. Otros decidimos no comprar nada y nos vamos a la calle. Otros tenemos paciencia. Y ustedes dirán, ¿y Mario se incluyó en todas? Sí, yo me incluí en todas porque no quiero exactamente que sepan cuál es mi posición frente a una situación de esa, ¿cierto? Eso es una estrategia desde acá de plataforma. Muy bien, hermanos. Ahora, Jairo, ¿qué hacer? ¿Irse? ¿Decirle al maestro que continúe? ¿Tener paciencia? Le ha rogado con mucho fervor. Y si Jairo le ha rogado con mucho fervor, la palabra fervor aquí debemos casi entenderla por fe, por convicción, por certeza, por seguridad. Aparece un obstáculo en el camino. Ahora Jairo, ¿qué debe hacer? Debe superar ese obstáculo. Jairo sigue en su proyecto. Lo de él debe continuar. Verso 35, cuando Jesús estaba aún hablando, vinieron de casa el principal de la sinagoga y le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? ¿Qué haríamos con Jesús? Nos acercaríamos a él, empuñaríamos las manos, le daríamos de golpes en el pecho y le diríamos, Señor, yo te lo dije, tú no fuiste, tú no estuviste. Ustedes recuerdan cuando dos mujeres que él amaba mucho le dijeron, si tú hubieses estado en nuestra casa, nuestro hermano no habría muerto. Entonces a veces los seres humanos tratamos de limitar el poder de Jesús también. A veces nosotros pensamos, Dios lo puede hacer todo mientras estemos vivos. Pero Jesús dijo en la entrada triunfal en Jerusalén, si estos callasen, las piedras hablarían. El poder de Jesús puede hacer que una piedra hable. El poder de Jesús hizo que un asna conversara con un profeta. El poder de Jesús ha llevado hombres vivos al cielo. El poder de Jesús ha sido escuchado, ha hecho que sus palabras sean escuchadas por los que duermen en la tumba. Y Jesús, su poder no conoce límites. Su poder va más allá de lo que tú y yo nos imaginamos. Pero ahora le dicen a Jairo, ella ha muerto, no molestes al maestro. Jesús, podemos imaginar cómo quedó Jairo. Jairo queda, no puede decir nada. Cuando se da la noticia de que un pariente, un hijo, alguien cercano ha fallecido, ese es un momento trágico. Ahora, la hija de Jairo ha muerto y Jesús toma la palabra. Verso 36. Al oír esto, Jesús dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. O sea, no ha pasado nada, Jairo. Se murió tu hija, no ha pasado nada. Tranquilo, tú tienes que tener fe. Hermanos, cuando nosotros vamos al relato bíblico, nos damos cuenta de que Jesús fue a casa de Jairo y realizó el milagro de la resurrección de su hija. Qué maravilloso es Jesús. Para Jesús, cuando está atendiendo nuestros casos de urgencias, y no estoy hablando solamente de nuestros problemas de urgencias de salud, porque es que cuando hablamos de urgencias a veces pensamos la salud, pero a veces nuestras almas están tan enfermas que se están muriendo, que necesitan que Jesús venga, que Jesús nos ayude, que Jesús nos restaure la salud. Y ¿saben una cosa? Esos son los problemas más serios que el ser humano puede afrontar, sin lugar a dudas. Entonces, tuvo un final feliz esta historia por parte de la situación con Jairo, con esta mujer. Claro que la tuvo. Estuvo excepcional. Sin embargo, en la medida que algunos caminaban con Jesús, crecían en fe. Y ahora el hermano Víctor nos lo decía,
en el repaso de la escuela sabática y decía, yo le entendí que el nivel espiritual en el que estamos los cristianos, no todo es el mismo. Unos pueden tener un nivel más avanzado y otros pueden tener un nivel que necesita aún más de su crecimiento. Sin embargo, el Señor nos va ayudando para que ese nivel avance y avance. Los discípulos estuvieron atentos con Jesús en todos esos momentos de dificultad para los seres humanos, momentos en los cuales Jesús tenía el control, momentos en los cuales Jesús sabía qué iba a hacer con esa persona, cómo ayudarla para que la ayuda fuese más allá de la parte física y abarcase su parte espiritual. ¿Cómo crecían los discípulos en fe? ¿Cómo crecen sus hijos en fe ahora en pleno siglo XXI? ¿Has diseñado algunas maneras para encontrarte con tu amado Jesús? Porque yo les digo, cuando los jóvenes están en plan de conquista con una muchacha, se le invitan a salir, ellos ya tienen todo diseñado, ¿cierto? Todo está diseñado. La voy a invitar a tal restaurante. Salidos de ese restaurante, vamos a estar en el parque sentados un rato. Yo voy a tratar de que los temas que se hablen sean porque son los temas que me interesan. Y entonces la muchacha comienza a verse comprometida, ¿cierto? Y de pronto llega el momento en que el muchacho le habla de una propuesta de formalizar una relación, y ella ¿qué va a decir? Sí. ¿Por qué? Porque él ha hecho muchas cosas. ¿Has diseñado una entrevista con tu Salvador? ¿Has pensado el momento en el cual te encuentres con Él? ¿Qué le vas a decir? ¿Dónde quieres verlo? Si tú pudieras invitar a Jesús, ¿a dónde lo llevarías? ¿Qué le enseñarías? ¿De qué temas hablarías con Él? Para que en el momento en que tú le pidas algo, Jesús te diga, sí, hijo, ahí estoy. Los discípulos habían estado mirando toda esta cantidad de situaciones. Y en ese momento en el cual los discípulos, 3 de sus discípulos bajan del monte de la transfiguración con Jesús, se encuentran con un problema serio. ¿Y cuál es el problema serio? Que han llevado a alguien para que se realice un milagro y ese demonio se ha burlado de ellos constantemente. Jesús reprende al demonio y reprende a los discípulos. Y entonces los discípulos quedan con la incomodidad. ¿Por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y se acercan a Jesús y le preguntan, ¿por qué no lo hicimos nosotros? Porque ustedes tienen poca fe. Ese género solamente sale con ayuno y oración. ¿Qué hay que hacer? Hay que crecer en fe. A veces, hermanos, nosotros caminamos tan seguros, tan tranquilos, y tenemos un hermano hoy, ya me dijeron, hace poco se bautizó y fue quien me acompañó a la plataforma, ¿cierto? Y felicitaciones, profe, porque tomaste la mejor decisión, pero a veces nosotros con los años en la iglesia creemos que caminamos por nosotros mismos. Creemos que tenemos el control de la situación, creemos que somos capaces de solucionar los problemas, creemos que sabemos hacerlo. Y alguien publicaba algo esta semana en las redes sociales y decía, los cristianos deben tener mucho cuidado para no resbalarse, no caminen por terrenos resbalosos. No caminen por terrenos resbalosos porque se resbalan. ¿Por dónde caminamos? A veces nos gusta andar a la par con el pecado y probar la capacidad, la suficiencia propia, la resistencia, hasta donde yo aguanto. Separados de mí, nada podéis hacer. Si no estamos prendidos de la mano de Jesús, nos caemos, nos resbalamos. Hermanos, el Señor desea que nuestra relación con Él cada día pueda ser más estrecha.
El Señor desea que nosotros confiemos en Él. El Señor quiere dirigirnos en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia de nuestra vida, y que aún en los momentos más difíciles sintamos la mano protectora de nuestro Dios. Jairo fue un digno ejemplo. Aunque le dijeron que su hija había muerto, sintió que Jesús estaba al frente de su vida. Cuando a nosotros nos pasa algo, si estamos en las manos de Dios, es para bien. Y eso nos ha pasado a nosotros, los hombres, que pudiéramos decir espiritualmente somos pequeños. Y déjenme decirlo así, no estoy colocando un juicio sobre la iglesia de Gólgota. Pero es que cuando yo hablo de un hombre bíblicamente como Elías, yo pienso que Elías es un gigante. Yo pienso que Elías espiritualmente es un gigante. Y después de que Elías tuvo la confrontación del Carmelo, Dios tenía muchas cosas que enseñarle. Y cuando él le dice, Señor, toma mi vida, no soy mejor que mis padres. Aún continuaba Elías en el aprendizaje. Aún continuaba Dios enseñándole. Y vale la pena decirlo, para mí, Elías sí fue más grande que sus padres, porque a sus padres no se los llevaron en un carro de fuego para el cielo. Entonces, miran, nosotros tenemos que depender de nuestro Dios, aún en los momentos de mayor adversidad. La fe, pidámosle fe a Dios, pidámosle que esa fe haga que nosotros confiemos ciegamente en Él, que cuando Dios dice es amarillo, si a ti te parece que es azul, es amarillo porque Dios dijo que es amarillo. La fe es un instrumento básico que tiene el Señor para acercarnos a Él, no en vano. Hay un himno que dice, por fe en Cristo el Redentor, se salva hoy el pecador, porque hay que llegar a Jesús con fe. Ahora, no tenemos, no importa, pídele que Él te da, Él te la aumenta. Lo que tú y yo no tenemos para mejorar esa relación, Dios nos lo da para que esa relación sea una realidad. Hermanos, los invito para que colocados de pie, después de decirles que el Señor nos bendiga en esta mañana y que nuestra fe pueda crecer cada vez más, los invito que colocados de pie buscamos el himno número 292 y con este himno vamos a dar final a nuestro segundo servicio en esta mañana. El Señor nos bendiga. Por acá está el micrófono para las damas que cantan, porque Mario no canta. Excelsa del amor que Dios perdona al pecador. Si quieres presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. La vida antigua ya pasó, todo nuevo se tornó, y aunque nada tenga aquí, herencia eterna tiene aquí. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador. Si quieres presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él logró la redención. Aquí cual peregrino es, mas gloria ya tendrá después. Arriba en gloria con Jesús, quien redimióle en la cruz. Oh, gracias excelsa
Si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él obró la redención. Amén. Muy bien, hermanos, antes de inclinar el rostro, los invito para que estemos a las 3:30 de la tarde, Dios mediante, en clase bíblica. Vamos a tratar un tema muy importante y clase bíblica no es sermón. En clase bíblica participamos, preguntamos, aportamos, muy especial. Inclinamos el rostro, por favor. Gracias te damos, nuestro Dios, porque hemos sentido que a través de Dios Espíritu Santo encontramos el camino claro para acercarnos a ti por medio de tu Santo Hijo. Gracias, Señor, por la disposición que has hecho, por los planes, por los proyectos, para alcanzarnos y que un día no muy lejano estemos contigo en el reino de los cielos. Dios, todo lo has hecho tú. Nosotros somos los frágiles, nosotros somos los débiles, nosotros somos los faltos de fe, nosotros somos los faltos de entrega. Señor, ayúdanos, porque aún para entregarnos a ti necesitamos de tu santa y divina ayuda, porque somos incapaces de acceder al reino de los cielos. Pero gracias, Dios, que a través de la provisión de tu Santo Hijo has abierto una puerta para que nosotros entremos, para que recibamos una corona, para que vivamos contigo la eternidad. Señor, queremos que seas grande en nuestras vidas. Permítenos darte ese espacio para que tú puedas brillar, para que nosotros seamos solo vasijas de barro, que tenemos un especial tesoro y que lo transmitimos a los demás. Santo Dios, que podamos confiar en ti aún en los momentos más difíciles. Y que, como nos decía tu siervo esta mañana, Señor, que en el momento en que esas jóvenes iban a morir, se colocaban sus mejores trajes, porque sabían que se iban a encontrar contigo, con tu Santo Hijo, con Dios Espíritu Santo, y se van a encontrar. No se han encontrado porque tu Hijo no ha venido, pero se van a encontrar. Señor, que nosotros también podamos tener esa confianza plena en ti. Acompáñanos, Dios, dirígenos y haz que un día no muy lejano podamos vivir la eternidad, podamos escuchar las palabras expuestas por tu Santo Hijo, enseñándonos, capacitándonos, mostrándonos cuán grande amor tiene Él, cuán grande amor tienes tú por nosotros que nos has dado a tu Hijo y cuán grande amor tiene Dios Espíritu Santo que siempre nos guía a toda verdad. Acompáñanos, perdona nuestros pecados, oramos en Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Feliz